Bienvenidos al Club H. Esta tarde pues tenemos la suerte de estar en la librería Ortiz Marcos. Estamos aquí con su propietario. Vamos a tratar de comentaros esta tarde algunos aspectos sobre el libro antiguo, una de las joyas del arte y de las antigüedades de que podemos disfrutar especialmente en nuestro país, donde la riqueza histórica y literaria es impresionante. Yo me llamo Luis Moll, soy letrado del Gobierno aquí de la Comunidad de Madrid y soy académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y me he dedicado al mundo del derecho y las tecnologías. Tengo la suerte de ser profesor de Derecho en la Universidad de San Pablo CEO y ahí puedo explicar el patrimonio artístico y la protección de los bienes. Me tengo por coleccionista y bibliófilo. Oye, Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres economista, pero cuéntanos cómo se llega al mundo del libro antiguo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por estar aquí, por tu entusiasmo con todo el tema del mundo antiguo, de las librerías, del arte incluso. Y muchas gracias también al Club H pues, por permitir estos encuentros, ¿no? Yo efectivamente soy economista, pero ejercí muy poco tiempo como economista, apenas 3 años. Y en un momento siempre me ha gustado la literatura, he sido aficionado a los libros desde pequeño. Y en un momento dado pues pegué un bandazo, vi posibilidad de dedicarme profesionalmente al mundo antiguo y aquí estoy pues más de 20 años después. O sea, ya llevas 20 años en este sector. Oye, ¿y qué tipo de clientes tienes? ¿Qué gente se acerca al mundo del coleccionismo, del libro antiguo en general? Pues es un perfil de gente muy variado primero porque el coleccionismo, bueno, como tú sabes bien, puede ser desde un pequeño coleccionismo, que a lo mejor hay gente que colecciona primeras ediciones, el invento de Francisco Umbral, que puedes encontrar por 15 euros, 20 euros, ¿no? Hasta coleccionistas pues, de incunables, que pues, valen muchos miles de euros, ¿no? Un incunable. Entonces el perfil, digamos, de tipo de personas y en general puede ser muy variado, ¿no? Luego, una forma de llegar típica es a través de la profesión, quiero decir, el arquitecto pues, busca libros de arquitectura, sí. No todos por desgracia, pero sí que hay un cierto número, ¿no? El arqueólogo pues, busca libros de viajes antiguos, busca libros a lo mejor con ilustraciones de monumentos que ya han desaparecido, que solo puede encontrar en libros a lo mejor del siglo XVIII, siglo XIX, y así pues casi todas las profesiones, ¿no? Pero es gente así muy mayor, muy erudita, que se acerca aquí a tu librería. Para determinado tipo de libro es más bien mayor, precisamente porque no siempre es un libro barato, ¿no? Lo que decimos, a lo mejor ya un libro del siglo XVIII para atrás, pues no son libros baratos en principio, ¿no? Sí que es verdad que hay gente joven que se acerca más con el tema de la literatura, de primeras ediciones, que yo en concreto pues trabajo mucho y me gusta y es casi mi afición aparte de mi trabajo, ¿no? Ya. Bueno, oye, pues no sé, yo la verdad que en mi caso me he acercado un poco al mundo del libro antiguo. No justo por mi profesión, porque los libros de derecho, en concreto a mí, no son los que me han llamado más, digamos, a estudiar y eso, sino más bien un poco, que ahora nos contarás, por el tema local, en mi caso. Yo soy granadino y, claro, pues me han interesado mucho libros que hablen sobre Granada o que sean de autores granadinos, etcétera. Eso ha sido mi caso particular, ¿eh? Claro, es típico también, es un tipo de cliente. Bueno, te he nombrado a los profesionales, efectivamente también está por aficiones, pues el que busca libros de arte, el que busca libros de esoterismo, de tauromaquia, de esgrima, hasta ese punto se llega, ¿no? O como tú, que me consta que tienes una buena colección de temas relacionados con Granada, sobre todo, ¿no? No solo de libros, también incluso un poquito más amplia de temas de arte. Sí, yo tengo algunos libros que colecciono con un criterio que no sé qué te parecerá a ti, y es que algunos tienen, por ejemplo, unas portadas muy bonitas. Hubo una época a principios del siglo XX, ¿no? Pues, oye, la época del general Primo de Rivera, donde los ilustradores, había una concentración de ilustradores muy buenos. No estaba difundida la fotografía y tampoco había unos medios técnicos maravillosos. Tenían que ser sobresalientes los ilustradores. Me encantan los libros de Rafael de Penagos, de Arturo Ballester, que ponen sus dibujos en las portadas, también de Francisco López Rubio, que es granadino como yo, que ilustraba a lo mejor los libros de su hermano, que era José López Rubio, una persona, bueno, pues olvidada, aunque fue académico de la Academia de la Lengua, un señor que unos señores que en los años 20 se fueron a Estados Unidos, se involucraron en la industria del cine, conocieron al Gordo y el Flaco, a Charles Chaplin, vinieron para acá. Claro, hace muy interesante conocer la época. Claro.
con los objetos en las manos. Sí, sí. Aparte es una época muy interesante. Yo coincido contigo plenamente. Yo la trabajo dentro. Nosotros nos nutrimos de lo que nos venden los particulares. No siempre tenemos todos los libros que nos gustaría, pero es una época que a mí me gusta mucho y que trabajo bastante. Y además es una época que yo creo, tipográficamente, en el tema de las ilustraciones, es casi una edad de oro, porque si te vas al siglo XIX, finales del XIX, prácticamente todo es muy árido lo que se edita, no hay prácticamente una ilustración, en las cubiertas me refiero, ¿no? Hay ilustradores, sí, en el interior de los libros sí que hay ilustradores, ¿no? Pero las cubiertas no, y casi ninguna a color. De repente son en los años 10, sobre todo, pero ya en 20 ya explota. Cuando explota eso, sí. Claro, luego, curiosamente, los libros, digamos, el material es bastante endeble, ¿eh? Yo creo que los hacían baratos, ¿no? En general, los hacían baratos. Porque, claro, se había ampliado, yo creo, el público, sí, y abarataron los costes, claro. Me da la sensación que algunas de esas novelitas tan cortitas eran como para sustituir la película que nos ponemos por la noche, ¿no? Sí, se leía. Sí, algunas eran de kiosco, eran como de uso casi de usar y tirar, casi, ¿no? Oye, pues vamos a hablar, no sé, de algunos libros. ¿Qué hace un libro especial? ¿Por qué unos son más raros? ¿Qué son interesantes de un libro antiguo? Pues mira, yo he traído algunos libros, tú tienes aquí otro que has traído de casa, si quieres empezar. Sí, bueno, fíjate, te he traído un libro que no tiene nada que ver. Este es el libro de Pedacio Dioscórides, que está traducido por el doctor Laguna. Este es un libro renacentista del siglo XVI, muy interesante porque es un libro que recoge, fíjate, todas las plantas medicinales que se han utilizado desde el siglo I prácticamente hasta el siglo XVIII-XIX. O sea, es un libro de uso de médicos, de botánicos, etcétera. Muy bonito, pero tiene muchas ilustraciones. Yo te voy a decir que visualmente es precioso. Tú lo ves, la composición que tiene, con los grabados intercalados, ¿no? En el texto, es precioso el libro. Un libro muy bonito. Puedo tocar el papel, tiene una cubierta, bueno, pues de la época. ¿Y por qué tienes ahí que te he visto como algunas tachaduras en el... Fíjate, el mío, mira, nos resultó muy interesante cuando lo compré, porque este libro está expurgado por la Inquisición. Fíjate que hay textos en el libro totalmente tachados. Ya veo. La Inquisición, oye, tú corrígeme, que Marcos, tú tienes mucha experiencia, más que yo 1000 veces, pues expurgaba los libros por muchos motivos. Unos porque podían sospechar que eran temas antirreligiosos o contra la religión católica, después sobre todo del luteranismo, etc. Este es un libro de medicina. O sea, para tratamiento médico. ¿De qué año es, Luis? Para ponernos un poco en contexto más o menos. Esta edición, fíjate, es de 1570. Es decir, un siglo XVI, pleno siglo XVI. De Trento, claro. Sí. Y claro, pues es divertidísimo ir encontrando los textos que han sido expurgados. Yo tuve la suerte de encontrar una edición que estaba mutilada, pero que no había sido expurgada por la Inquisición, y puedo leer los textos. Fíjate, aquí, por ejemplo, pues vas leyendo, ¿no? Este está hablando de un árbol de la catanance, ¿no? Es un arbolito que da 2 tipos de frutos distintos y tal. Y claro, yo veo aquí un texto tachado y es divertidísimo leer, ¿no? ¿Qué es lo que habían tachado, no? Bueno. Claro, y dice, está hablando de los frutos, y dice, dícese que la una y otra especie de hojas, ¿no? De este árbol sirve a los hechizos de amor, sirve a los hechizos que concilian el amor y que se aprovechan de él las mujeres tesálicas, que hace referencia pues a las mujeres hechiceras, ¿sabes? Era una sacerdotisa griega y tal que decía que hacía desaparecer la luna, ¿no? Fíjate, entonces, claro... Lo tachan para no dar ideas, claro. Claro, temas relacionados un poco a lo mejor con los filtros de amor, los venenos, pues estaban tachados, se expurgaban. Es divertidísimo de leer, aunque yo no sea médico, y además... Claro, nos proporciona una información del libro, la materia y de una época también. Claro. Y también de que la historia ha pasado por las hojas por el propio libro, de este libro. Claro. No, eso es lo interesante. Yo creo, fíjate, yo estoy completamente ajeno al mundo jurídico. Sí que manejo algunos libros sobre todo de historia del derecho, porque me los piden. Pero ojeando a veces algunos, he traído un par de ellos de ejemplo, te encuentras cosas que son literatura, son pura literatura, son pura historia, ¿no? Estaba ojeando, por ejemplo, las partidas de Alfonso el Sabio, a ver si lo encuentro, que lo he marcado ahí. Bueno, esto es una edición del siglo, uno de los tomos de una edición del siglo XVIII, con comentario de Gregorio López. Muy interesante. Bueno, no sé si he perdido la marca. Bueno, no sé dónde he dejado la marca, pero en un momento dado, en una de las leyes que comenta, ¿no? Te cuenta cómo la gente que participaba en los torneos, los caballeros que participaban en los torneos, no los permitían que los enterrasen con los cristianos.
incluso si se habían arrepentido, es decir... Aunque fuesen ellos cristianos, claro. Aunque fuesen cristianos, incluso si se arrepentían, a lo mejor lo habían herido en un torneo, se arrepentían, se confesaban, iban fuera del cementerio de los cristianos. Porque querían crear ejemplo, no consideraba ya la Iglesia pues que no era muy cristiano el matarse unos a otros por deporte, claro. Y ahí queda recogido, por ejemplo. Entonces, me parece una historia como esas historias, tienes 1000 súper detalladas, ¿no? Me hace gracia que he visto que tienes por ahí las leyes de Toro también. Aquí las leyes de Toro que se editaron reinando la reina Juana. Yo, fíjate que me acuerdo cuando estudiaba los temas de la oposición, había algún autor todavía que comentaba el derecho de sucesiones diciendo que para interpretar alguna de las instituciones que recoge nuestro Código Civil, las sustituciones fideicomisares, todo eso, unas instituciones ya muy antiguas, se remontaba a las leyes de Toro. Fíjate. Para comentarlas. O sea, una manera de hacerlas vigentes en el siglo XXI en el que estamos. Unas leyes de comienzos del siglo XVI. Resulta, o sea, que no son tan antiguos como parece. No son tan antiguas como parece. Fíjate. Yo, mira, otra curiosa, que esta no sé si te la había enseñado, a ver. Que eso es una ordenanza, las ordenanzas son como leyes que de repente se acaban, pero mira, esta es muy curiosa si quieres leer Ordenanza de Su Majestad en que se previene y establece el recogimiento de vagos malentretenidos por medio de levas anuales y se encargará a las justicias ordinarias, salas y audiencias criminales el orden judicial que deben observar y los 4 depósitos a donde deben remitirse los que fueren aptos para las armas. Eso es, o sea, básicamente que los que no tenían oficio ni beneficio se iban para el ejército, obligados, los tenían que llevar para el ejército, ¿no? Está perfecta, de conservación. Está muy bien conservadita, sí. Estas no son raras porque abundaban, corrían, son copias que corrían impresas para que llegasen a todos los puntos de España, ¿no? Oye, leyendo un poco me doy cuenta también que, oye, tenemos un idioma precioso. Te vas dando cuenta de lo que era el castellano antiguo, si vas leyendo por los siglos cómo ha evolucionado todo, es verdad, además es muy literario también, ¿verdad? Sí. Más que técnico, lo empiezas a leer y es como muy literario la forma que tienen a ver, es que te transporta rápidamente a otro y mira, no sé, esto es una apreciación personal, te hace también coger perspectiva del día a día en el que vivimos para muchas cosas, ¿eh? Oye, pues fenomenal, es divertidísima. A mí sí, vamos, me parece, sí. Eso está lo del tema jurídico, que no es lo mío, pero que aún así yo lo disfruto mucho, ¿no? Y comprendo a los bibliófilos que buscan este tipo de Oye, ¿tú qué dirías que hace un libro raro o caro o especialmente buscado? ¿Es por siempre porque haya pocos? ¿Es porque...? Claro, la rareza es uno de los puntos fundamentales. Casi si un libro no es raro, casi por definición es barato, ¿no? Hemos comentado alguna vez, yo creo que contigo lo hemos hablado alguna vez, las ediciones de finales del siglo XIX muy bonitas, de arte y letras, de la editorial Cortezo. Sí. Son libros preciosos, con unas cubiertas, los que no lo conozcan, con unas cubiertas muy bonitas, muy cuidadas. Oye, esto no es un libro caro, este. No, por eso digo, no, porque eran abundantes y siguen siendo hoy en día en el mercado, pues son abundantes, pero es un coleccionismo, por ejemplo, precioso para el que quiera hacer la colección. ¿Hay alguna primera edición ahí? Por ejemplo, La Regenta, que está publicada ahí, que ya sí vale algunos, no miles, pero sí vale algunos cientos de euros, ¿no? Pero en general son libros. Pero oye, tengo amigos bibliófilos así como muy serios, con muy buenos ejemplares, caros, y tienen esa colección. O sea, es que no bonita, está reñido, claro. Parece... ¿no? Y yo, hombre, yo no guardo una colección buena, pero suelo poner en venta los libros caros que me entran, pero sí tengo mi biblioteca y tengo de todo, desde algunas primeras ediciones porque no se han reeditado, pues de algún poeta que me gusta, por ejemplo, ediciones de Juan Ramón Jiménez, que eran ediciones muy, muy cuidaditas, con una tipografía muy bonita, ediciones muy bonitas, que no son necesariamente caras. Oye, aquí una historia, fíjate, que yo conozco de siempre. A principios del siglo había 2 hermanos mellizos, que eran el duque de Secler y el marqués de Jerez de los Caballeros, que decían, la mejor biblioteca de España, quiere decirse la mejor biblioteca del mundo. La mitad de la biblioteca, la que pertenecía al marqués de Jerez de los Caballeros, se la vendió a Huntington, que fue el que fundó, ¿sabes?, la Hispanic Society en Nueva York. Entre ellos estaba la joya de la literatura española, que era la primera edición del Quijote. Es que me ha parecido ver que tienes por ahí encima... Sí, aquí tenemos, bueno, por desgracia no es la primera edición, no es la primera impresión del Quijote, pero sí es el facsímil, precisamente de la Hispanic Society. De la Hispanic Society. Claro. Sí. Fíjate, oye, es una edición muy limitada, sacaron 100 ejemplares, yo creo que para un poco por capricho, no sé, de hecho no sé en qué año la imprimieron, no sé si fue coincidiendo con el centenario quizá. Claro, fíjate, este es un libro
Que precioso no es que sea precioso, por ejemplo, solo tiene un grabado, ¿no? Una tipografía tal, claro. Pero claro, es... Es que es otra de las razones, o sea, hablamos de la rareza, pero luego también es, por supuesto, la importancia del libro, lo que le da también valor, ¿no? Entonces, el Quijote, pues, que es el libro más importante del siglo de oro español, entonces tiene de nuevo un mercado internacional. Yo veo que, Marcos, le han dado, oye, fíjate, qué importancia, ¿no? al libro español en una institución que está en Nueva York, que no es una biblioteca, es una colección de arte en general, pero se han dado cuenta de la importancia. A veces, bueno, podemos pensar que fue una tragedia que saliese esa colección de España, ¿no? Quizás. Es que ahora ya han cambiado las cosas, por fortuna, claro, y sí que las instituciones procuran comprar libros españoles. Hay unas memorias, las de Barbazán, un librero, que te cuenta que en la posguerra española venían libreros ingleses y se llevaban para Inglaterra todos los incunables, todos los góticos. Hay todavía catálogos, yo tengo alguno por abajo, de Max, que son catálogos pero bien gruesos, solamente de incunables o de libro gótico español. Otros de libros americanos, que ya es imposible conseguir estas cosas. Hombre, me suena que, o sea, a ver, también ha pasado a la inversa. El otro día comentábamos, no tiene nada que ver con los libros, a lo mejor, el tema de las alhajas del delfín. Ya sabes que Luis XIV era coleccionista de unas joyas muy especiales, una serie de copas de cristal de roca, con metales preciosos, con minerales exóticos y tal. Coleccionó durante muchos años. Esta colección iba a pasar a su hijo, el delfín de Francia, que falleció antes que él, y heredó Felipe V. Gracias a eso están aquí en España, están en el Museo del Prado. Se expoliaron por los franceses, luego se expoliaron en el propio Museo del Prado una vez que las devolvieron medio mutiladas, muchas por los propios algunos de los trabajadores allí. Un desastre. Bueno, pero están aquí en España, son una maravilla. Yo, oye, al que tenga oportunidad, sé que ir al Prado, bueno, pues para ir a ver la colección del delfín a veces se hace difícil porque hay muchas otras cosas que ver, ¿no? Yo lo tengo pendiente, fíjate, me hablaste de ella en alguna ocasión que coincidimos en la última feria del libro, yo creo, me hablaste de ellas. No la conocía, te tengo que confesar, no la conocía. Tengo muchas ganas de ir. Estoy investigando y está además muy ligado con el coleccionismo, no solo porque era una colección, ¿no? Y investigué, mira, te puedo decir que tenía un trocito que saqué de la biblioteca del Museo del Prado, de una escritora que hablaba sobre las alhajas, que ella se llama Leticia Arbeteta, ¿no? Y me pareció muy curioso que está un poco ligado también, al fin y al cabo, al mercado del libro antiguo, ¿no? Que decía al respecto de las alhajas, dice, la posesión de este tipo de bienes, las alhajas del delfín, precisamente habla de ellas, ¿no? No se debía únicamente al amor por la belleza o al placer del coleccionismo, sino que dado su precio y su rareza, solo príncipes y magnates podían adquirirlos, por lo que se convirtieron en símbolos de poder y magnificencia, así como expresión de cualidades morales y simbólicas, además de poseer supuestas propiedades mágicas y profilácticas. Profilácticas creo que venía por las piedras, como deben tener, tú ahí la conoces mejor que yo la colección, pero debe tener muchas piedras preciosas. Muchas piedras. Por ahí debía venir el tema mágico y tal, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Oye, y... ¿qué interés tiene coleccionar? ¿Qué el coleccionista que se acerca al mundo antiguo, qué le aporta? Oye, ¿qué le aporta esto de hacer una colección de bibliofilia, ¿no? Para empezar es un placer, yo creo. Es un placer sostenible en el tiempo, además, no como todos los placeres, ¿no? Eso para empezar. Luego, en mi caso particular, aparte de lo que hemos comentado un poco, que te da una perspectiva, no solamente si te gusta la literatura, de la literatura, sino de toda una época, ¿no? El manejar libros de época, ¿no? Luego, yo en mi caso disfruto mucho con la gente que conozco. A ti te he conocido entre libros, de hecho. Si no me dedicase a otra profesión, seguramente no hubiera coincidido contigo. Uno de mis mejores amigos, fíjate, yo creo que no te he hablado de él, él está en Estados Unidos como profesor. Se lo conocí porque solíamos coincidir en subastas de libros y pujábamos siempre por los mismos libros, con lo cual entre los dos nos íbamos subiendo el precio de los libros, hasta que un día quedamos, nos miramos que tenemos que quedar y se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Qué gracia, oye, qué gracia. Y luego pues, profesionales, no sé, hay por ejemplo un médico que es un catedrático de urología que tiene, por aquí los tengo también, tiene un par de libros publicados. Sí. Y a mí me gusta mucho hablar con él porque me habla unas perspectivas de las que yo si no sería incapaz ni de vislumbrar, ¿no? Tiene unos libros escritos, uno de ellos sobre el sexo en el románico de Castilla y León. Jolín, qué tema. Entonces ahí es que te mezcla el arte, porque tiene una, mira, te lo enseño por aquí. Mira, ¿ves? Sexualidad y erotismo medieval en el románico castellano. Entonces él te mezcla aquí el tema de arte, que tiene con un montón de ilustraciones, que se ha pateado toda Castilla y León, las fotografías son suyas, viendo las iglesias, las columnas, tal. La historia y también la urología y la sexología, que es lo suyo. Entonces te mezcla ahí una cantidad de cosas que para mí es muy estimulante. Vamos, como... La verdad que dicen que todo está en los libros. Hoy que, a ver, todo el mundo se maneja con las redes sociales,
aprende de lo que lee y ve en las redes sociales, y al final no todo está en las redes sociales, porque yo creo que hay temas de los que estamos tocando aquí que es difícil hacerse una idea. Yo creo que sí, y precisamente yo creo que es por lo que decíamos, porque se une el conocimiento con el placer. Es una cosa, al final es un placer estético el que estás viendo. Con un libro antiguo, lo comentamos antes, que tienes un placer estético, y yo creo que así las cosas se aprenden incluso mejor. Yo lo hablaba con mi hijo, que es muy de leer en ordenador, incluso a veces escucha audiolibros, y le comentaba, digo, pero Miguel, digo, ¿tú retienes lo mismo con un audiolibro que con un libro de papel? Y me confesaba que no. Que no. Él mismo me confesaba que no. Eso es que yo creo que se retiene, se aprende mejor todavía con el papel. Sí. Yo creo que sí. Bueno, no sé, porque claro, podemos ponernos a hablar de las partes del libro, qué hace valioso un libro, qué son las cubiertas, las encuadernaciones. Bueno, pues si queréis ya lo dejamos, si no, eso para la siguiente ocasión. Tú, no sé, oye, yo creo que vas a seguir colaborando con el Club H. Sí, yo encantado. La verdad es que no lo conocía hasta que tú me hablaste de él. Sí. Y me parece muy bien, vamos, la labor me ha gustado mucho, la labor que hacen, y ojalá, yo incluso... hablaremos. Sí, alguna presentación de libro que hagamos aquí, pues lo invito a todos yo creo que puede ser una oportunidad haber dado un poco de aperitivo y poder emplazarnos para seguir hablando de un tema tan apasionante, una excusa maravillosa para aprender sobre las cosas propias que te transportan a la historia, al arte, a la cultura, a los viajes, etcétera, y que sea también eso, una excusa para poder vernos en un futuro próximo, Marcos. Espero que sí. Muy bien. Oye, gracias a ti. Gracias.